Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Malena Castaldi. Estaremos hablando de su carrera, de su vida, de todo lo que ha hecho en estos pocos años, porque es una mujer muy joven, pero que se impuso con fuerza en los medios de comunicación uruguayos. Gracias por acompañarnos. Un placer, Paula. La verdad que un gusto estar acá. Desde el momento en que María Noel me dijo invitación, sí, cómo no. Qué divina. La verdad que hemos tenido posibilidad de vernos en pasillos, en algún trabajo, y siempre la mejor onda. Yo la admiro mucho como periodista, se lo he dicho. Igualmente. La verdad que es impresionante lo que hace siendo tan joven. Es un orgullo, así como mujer, de que esté ahí representándonos de alguna manera. Gracias, ¿De chiquita ya tenías claro el tema del periodismo? No. Para nada. De hecho, hasta sexto de liceo estuve dudando si hacía abogacía o periodismo. Y terminé definiendo por periodismo. Y en tu casa estaba la cultura presente, los libros, o sea, había como una influencia que de repente, de alguna manera, de forma invisible, te fue entrando. Sí, mucha actualidad presente, mucho consumo de los medios también, tanto en casa con mamá como con papá, así que eso formaba parte de la cotidianeidad de nuestra vida, digamos. Bien, así que en sexto, cuando tuviste que decidir, dijiste, me voy a Derecho o me voy a Comunicación. ¿Qué te tentaba de la comunicación o del periodismo? Bueno, era entender un poco, porque a veces es eso, ¿no? Bueno, ¿qué es el periodismo? Y la primera idea que tenemos es precisamente, bueno, presentar noticias. Y no, esa puede ser una de las opciones que tiene el periodismo y es uno de los roles que se pueden desempeñar, pero el periodismo es básicamente investigar, es básicamente entender y transmitir de la manera más sencilla posible para acercar la realidad a todos los demás, ¿no? Con esa posibilidad que tenemos de acceder o a personas, o a temas, o a información. Es un trabajo que uno lo tiene que hacer desde una forma muy vocacional, porque uno está a las 24 horas del día enganchado, ¿no? Absolutamente, eso es real, tal cual. Es cierto que uno tiene un horario en el cual te organizás y vas al lugar de trabajo, pero lo cierto es que estás todo el tiempo consumiendo información. Estamos aparte en una etapa donde las redes sociales y el rol y la tecnología, el hecho de tener el celular constantemente en el bolsillo te hace estar consumiendo todo el tiempo información. Qué bien. Sos montevideana, pero también sé que estuviste mucha parte de tu infancia en Rivera, por la familia de tu mamá, ¿no? Nací en Montevideo, ¿Sí? Siempre viví en Montevideo, pero muy vinculada a Rivera exactamente por la familia de mi mamá. Todas las vacaciones que existían en el año, el verano, o fuesen las vacaciones de julio, las vacaciones de septiembre, nos íbamos. Tengo toda la familia de mi mamá allá, todavía están allá, y mis primos, que éramos todos de una edad muy pareja, así que era una linda manera de compartir y crecer juntos dentro de lo que la distancia nos permitía. Así que hay una influencia brasileña también, porque la frontera tiene eso, ¿no? Como que te va atrapando un poco. Se cuela todo. Sí, yo viví de chica en Rivera también, así que lo entiendo claramente. Y es eso, el consumo de los medios también, la música muy presente. Así que creo que tienen una alegría particular y una manera también de vivir muy linda, que es lindo contagiarse de eso también. Bien. Ya cuando estabas haciendo la carrera, hiciste comunicación en la Católica, te surgieron posibilidades laborales, primero en prensa escrita, ¿verdad, Male? Sí, exactamente. Primero recuerdo que era la opción de poder aceptar las pasantías o las becas que se presentaran para ir sumando experiencia. Y la primera experiencia fue en una revista dedicada a la industria textil. Entonces nuestro rol era hacer entrevistas a los empresarios o contar un poco cuál era la situación de la industria textil en ese momento en Uruguay. Y de ahí, bueno, fueron surgiendo distintas oportunidades. Y de ahí te fuiste de alguna manera de a poco especializándote sobre todo en el área económica. Sí. ¿Por qué ahí? Casi de casualidad. En el 2008, cuando vuelvo de Chile, me fui a estudiar después a Chile. Cuando vuelvo, en Últimas Noticias había un puesto disponible. Me reúno con el secretario de redacción, en ese momento Gonzalo Terra, y me dice, mira, lo que tenemos acá en realidad es una posición para un periodista que cubra economía. Y yo le dije con muchísima honestidad, yo de economía no entiendo, pero si ustedes me quieren explicar y el editor me quiere tutelar, encantada. Y bueno, y fue un camino que empezó en ese momento con el editor Lin Cardoso, y me acuerdo, pero exacta, la primera entrevista, que fue ir al Banco República a entrevistarme en ese momento con Fernando Caloia, que era el presidente, estoy hablando del año 2009 aproximadamente, y era, bueno, empezar, ¿no? Ir a la guerra e ir aprendiendo. Y después llegaron las especializaciones, cursos, formación, porque eso lo tenés que ir sustentando. Claro, porque es muy de nicho, de verdad, es que tenés que, además, para poder transmitirlo con
claridad para que todo el mundo lo entienda, que en definitiva es tu rol como nexo, ¿no?, entre los economistas y el público, tenés que entender mucho del tema, sí, ¿no? ¿Sabes cuál fue la clave para mí? Entender que forma parte la economía de nuestra vida mucho más de lo que tenemos asimilado, porque a veces hablamos de números, decimos, uy, números no quiero ni saber, no entiendo, no tengo facilidad, y está presente en lo chiquito de nuestra vida, en las decisiones de consumo que tomamos, en cómo nos afecta. A veces hablamos de indicadores de inflación, de PIB. ¿Qué pasa con todo eso y nos resulta tan raro, tan ajeno, nombres tan complicados y vemos gráficas? Bueno, en realidad eso tiene que ver con nuestro día a día y con lo que nos pasa, cómo incide en nuestra economía, en nuestro bolsillo. Claro, cómo hacemos para ir bajándolo a tierra también, ¿no? Tratar de buscar el punto de conexión por ese lado. Y primero entenderlo uno para después poder transmitirlo. La televisión empieza con Nuevo Siglo, ¿verdad? Exacto, sí. Fue tu primera experiencia en pantalla. La primera experiencia fue por una suplencia. Con Nelson Fernández, me imagino que fue tu tutor en ese momento. Nelson Fernández fue mi profesor en la facultad, claro. Después hice asistencia de cátedra con él en periodismo. Y en una ocasión, Romina Andrioli, periodista de En Perspectiva, estaba esperando a su primer hijo, a Valentina. Entonces me llama Nelson y me dice, mira, necesito que vengas y te integres al equipo básicamente para hacer tus primeras armas, pero además porque tengo una suplencia. Es una suplencia de 3 meses. ¿Querés venir a incorporarte y ver? Y bueno, y fue darle el sí, ahí empezó el camino. No planificado, fue casi de casualidad. En ese momento trabajaba para Reuters, una agencia de noticias, y me permitía tener esa flexibilidad con los horarios, así que me animé. ¿Y te enamoraste enseguida del medio o te gusta más el tema de la prensa escrita? Cada medio tiene lo suyo. Extraño mucho de escribir, extraño mucho la dinámica de la agencia. Tiempos, tiene ¿no? otros tiempos y tenés otros espacios también para desarrollarlo. Lo que te exige la televisión es contar rápidamente y una capacidad de síntesis. Demanda claridad, pero también ser conciso, ¿no? Totalmente. Poder transmitir las noticias, las ideas de forma bastante limitada en cuanto a tiempo, en cuanto a lapso. Totalmente. Tuviste tu pasaje también por BTV y enseguida te fuiste para Telemundo, para El Mediodía, y después esta oportunidad de estar en el Central, que yo no sé si sos consciente, pero de verdad que son muy poquitos puestos los que están disponibles en un informativo central, y es una responsabilidad grande también. Ni que hablar. ¿Cómo lo vivís vos? Ni que hablar, lo vivo con responsabilidad y también creo que lo vivo con cierta inocencia desde el punto de vista del aprendizaje constante. Creo que el riesgo está cuando te la crees. Y en realidad son oportunidades donde no es que vos llegaste y te consolidaste, son oportunidades para seguir consolidando, para seguir aprendiendo y para que te siga desafiando. Creo que en el momento en que no te represente un desafío, ahí personalmente estás... Ya está. Y estamos en un momento además bisagra, ¿no? Y vos también, como una mujer joven, entenderás que hoy por hoy hay mucha gente que está más prendida de las redes sociales, que hay, bueno, nativos digitales obviamente, donde la televisión también empieza a cumplir otro rol y donde el periodismo también cumple otro rol, porque hoy la noticia la puede tener cualquiera a través de un dispositivo. Bueno, yo creo que en ese sentido el periodismo se está valorizando. Es cierto que tenemos acceso por la tecnología, a las redes, a la información. Nos demanda otra inmediatez, otra velocidad, pero siempre el ejercicio profesional de la profesión, en el sentido del periodismo, cuando hay una formación, es lo que permite precisamente pasar el filtro y que no todo sea simplemente por la velocidad de tuitear algo, escribir algo. Ahí están los valores fundamentales del periodismo, que tiene que ver con el chequeo, tiene que ver con la imparcialidad, tiene que ver con la investigación. Entonces creo que todo eso ha valorizado muchísimo al periodismo como profesión, aunque también representa desafíos. Hace pocos días se celebró el Día de la Libertad de Prensa, el Día Internacional, con un evento muy importante en el Centro de Convenciones de Punta del Este, organizado por UNESCO. ¿Cómo trabajás en ese sentido? ¿Te sentís libre al momento de ejercer tu profesión? Sí, me siento libre. Hay presiones, en la medida que hay intereses, siempre hay presiones, pero la libertad está, y Uruguay también está rankeado muy bien a nivel regional e internacional en cuanto a libertad de prensa. Creo que es fundamental preservarlo y fundamental que eso no se deteriore, más allá de los rankings, más allá de cómo estemos postulando. Son simplemente fotos que nos ayudan a tener una referencia, pero esto hay que trabajarlo todos los días, y trabajarlo todos los días es responsabilidad nuestra como periodistas, pero también es responsabilidad de las
distintas contrapartes con las que nosotros trabajamos a que se respete. De las empresas, ¿no? En definitiva también. Las empresas, los políticos, estamos hablando de todos con quienes podés interactuar desde el periodismo, ¿no? Y también la gente, el hecho de valorizar el trabajo y la prensa y la libertad de prensa. ¿Cómo vivís con la popularidad? Somos un país chiquito, obviamente yo creo que en Uruguay es difícil decir hay alguien famoso, porque eso nos cuesta, pero es verdad que estás en un horario central todos los días, donde la gente te ve, te conoce. ¿Cómo vivís eso en tu día a día? Bueno, es cierto que el trabajo y la tarea de hoy circunstancial, como vos decís, de estar en un horario central, implica exposición, eso forma parte del trabajo. A veces extraño el anonimato un poquito, pero siempre ha sido desde el cariño o el afecto cuando hay una aproximación. No tanto en las redes que vemos de todo, que se ve de todo, a veces parece la cancha de los domingos, porque realmente... Sobre todo Twitter está bravísimo. Está bravo, pero desde un lugar con naturalidad. También por eso creo que el uruguayo es respetuoso, somos respetuosos, y eso también nos ayuda a aproximarnos desde un lugar más sano, quizás. ¿Sentís presión, sobre todo en el hecho de que sos una mujer joven, que hoy estás ocupando un lugar de responsabilidad? ¿Eso te pesa internamente? No me pesa, no me pesa. Siento responsabilidad, sí. Pesarme, no. No. Creo que hay que ser consciente y mantenerse en el eje para saber lo que implica. Pero pesarme no. Creo que si me pesara sería muy difícil poder llevarlo adelante. En el día a día, claro. No, y como en cualquier rol que uno desempeñe, en cualquier profesión o trabajo que uno tenga, hay que disfrutarlo. Sin embargo, vos cuando hablamos un poco del tema de la popularidad, también es cierto que vos sos muy reservada de tu vida personal. ¿Es una decisión? ¿Lo tomaste de entrada? ¿Dijiste yo voy hasta acá? Sí, creo que tiene que ver en parte con cómo soy, pero además tiene que ver también con que el trabajo y la tarea ya implica un cierto nivel de exposición. Entonces hay determinadas cosas que elijo reservarlas para mí y para mi entorno. Claro. Puedo compartir. Yo, por ejemplo, entré muy tarde a Instagram, que es una de las redes sociales más populares, y fue como muy meditado y pensado de si entrar o no. Y creo que es una herramienta donde uno decide cómo usarla, cómo utilizarla. Pero sí, hay cosas que prefiero mantenerlas para mi entorno. Siendo muy joven, también te han tocado situaciones extremas que hemos vivido a nivel internacional, como por ejemplo atravesar una pandemia. Sí. Recuerdo al comienzo de la pandemia cuando había tanto miedo, tanta incertidumbre. Total. Y ustedes estaban allí dando la información en el estudio, eran como de alguna forma los valientes que salían a trabajar porque tenían que hacerlo. Y después te tocó también atravesar la enfermedad y tuviste que relatar desde tu interna y tu propia vivencia la experiencia. ¿Cómo viviste todo este periodo tan impactante a nivel social? Bueno, desde el punto de vista profesional estuvo bueno, fue un desafío, pero era también aprender minuto a minuto, era estar en acción. Entendíamos que había un rol desde lo profesional que era informar y despejar incertidumbre y despejar dudas, pero también desde la humildad de decir, yo no sé sobre esto. Mi rol es preguntar, facilitar y acercar, pero todos estábamos con un nivel de incertidumbre que era altísimo. Necesitábamos consumir mucha información, pero también en ese consumo de información poder separar la paja del trigo y decir, bueno, ¿hasta dónde, no? Recuerdo uno de los desafíos también fue en ese momento cuando aparecían los primeros casos, que buscábamos a esas personas para entrevistarlos, y era desde un lugar de empatía, desde un lugar humano, entendiendo, tratando de informar. Entonces todo eso representaba un escenario totalmente distinto para todos, y sí, teníamos ese rol de compartir y de tratar de informar. Y cuando me tocó la enfermedad, básicamente hasta el día de hoy no sé cómo me contagié. Era un momento donde estaban los casos muy álgidos, muchísimo contagio, pero bueno, en ese momento fue, bueno, ¿qué puedo aportar desde lo que me tocó y desde el rol que desempeño hoy? Ahí lo que hice fue redactar una bitácora que básicamente compartía la experiencia para aquellos que pudieran sacar algunas pistas o algunos insumos por si les sucedía a ellos, ¿no? Totalmente. Me molesta hasta preguntártelo el tema del rol de la mujer en el periodismo, porque me parece que es una pregunta que ya no debería hacerse, que debería vivirse con naturalidad, pero lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad machista, donde el machismo está desde lo empresarial y laboral, pero también desde el público, desde la validación. ¿Te ha costado un poco más, un poco menos? ¿También lo vibrás desde ese lugar?
Creo que para las mujeres son difíciles las profesiones independientemente de lo que uno ejerza. Creo que tenemos como un porcentaje o un plus de desafío o de demanda mayor. Se ha avanzado muchísimo, se ha logrado muchísimo, pero Paula, nos queda todavía camino por recorrer. En algunos aspectos lo he sentido, pero también tengo que decir que he tenido siempre hombres que me han habilitado. Ojalá en el futuro también haya mujeres que puedan habilitar a otras mujeres, como a otros hombres, pero he tenido siempre la posibilidad de personas que me han apalancado y que me han permitido desenvolverme, desempeñarme y crecer en lo que quería hacer. Sí, ojalá que también esos cargos de decisión estén en manos de la mujer de una forma más equitativa al menos. Exactamente. ¿No? Porque todavía falta en ese aspecto. Ese ¿no? es uno de los capítulos, sí. Ese es uno de los Por capítulos, eso mismo, hemos avanzado mucho, no hay que considerar que no se ha hecho nada, pero tampoco hay que conformarse con el momento donde estamos y lo que se ha logrado hasta ahora. Totalmente. ¿Sos de proyectarte? ¿Sos de pensar mucho hacia dónde va mi carrera? ¿Qué quiero? Sí. Sos muy joven, en pero todos los ámbitos. Hacia adelante. Sí, en todos los ámbitos. Proyección y análisis, que a veces hay que poner marcha atrás un poco o en punto muerto y decir, bueno, esperemos. Pero de la listita todo, de la lista, y soy analógica todavía. No, claro. Cuaderno, cuadernito y traje. Y a mano, exactamente. ¿Y algo nos podés contar de esos objetivos? Bueno, tengo muchas ganas, obviamente estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahora, pero ojalá se puedan dar otros proyectos en el futuro en los cuales también pueda explorar otras cosas que tienen que ver con el periodismo. Por eso te decía, bueno, uno habla del informativo y sí, está asociado al periodismo, pero hay mucho más para desempeñar. Y no necesariamente tiene que ser televisión o radio o los medios más tradicionales, ¿no? Creo que hoy también hay un campo mucho más amplio y que permite explorar y recorrer por otros, tenés otros canales. podcast, tenés de todo, como para poder de alguna forma ir trabajando, también ejerciendo tu profesión, sí, ¿no? yo creo que también uno tiene que buscar cuál es el valor agregado que puede ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo aportar? Si se hace algo, ¿desde qué lugar lo voy a hacer y cuál es el aporte? ¿Cuál es el diferencial? Bien. Creo que esa es la pregunta. Para finalizar, preguntarte cuánto te afecta el trabajo en el día a día, el hecho de tener que presentar a veces noticias duras, como te ha tocado, como de alguna forma nos toca a todos los que trabajamos en los medios de comunicación. ¿Cómo haces para poder separar y decir esto es un trabajo y lo tengo que presentar desde un lugar y desde un temple? Pero siendo humana, ¿no? Es eso. Porque es eso. Es exactamente, es mantener el temple. Hay noticias que te conmueven y que realmente o se te llenan los ojos de lágrimas o decís o te enojas con la situación, pero bueno, el rol que nos toca a nosotros es el de informar y dar a conocer. No lo vas a hacer desde un lugar robótico, desde un lugar donde las balas no te lleguen. Al contrario, creo que hay una cuestión básica que es la empatía. Y sí, nuestro desafío está en poner la cara todos los días y transmitir lo que está pasando. Las cosas no tan buenas, que lamentablemente son la mayoría de las que nos toca comunicar, y las cosas buenas también, que es bueno también que cada vez se haga más espacio para compartir esos temas. Totalmente, el tema de la objetividad tan relativa, ¿no? Eso que se le exige al periodista es que no. Cuando somos sujetos, o sea, ¿cómo no va a haber subjetividad? Imparcialidad, sí. Claro, son cosas diferentes. Exacto, imparcialidad sí, objetividad es utópico. Es utópico, totalmente. Porque todos tenemos una socialización, culturización, una educación y desde un lugar venís. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y precisamente ahí está la formación profesional de un periodista. Es poder despojarse de eso, apartarse conscientemente de eso, separar, decir, bueno, estas son las cosas. Y desde ese lugar también preguntar, entrevistar, investigar y hacer preguntas genuinas desde el querer entender, más allá de prejuicios, ideas. Va un poco por ahí, esa es la imparcialidad, distinto a la objetividad. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en el living. Fue un gusto charlar contigo, hablar de periodismo contigo. Y bueno, ojalá que se puedan concretar todos estos objetivos que están anotados ahí en la listita. De a poco vayas tachando y le pongas el clic de realizado. Gracias, Pau. Gracias. Placer.